instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. En Mateo 21:13 Jesús dijo esto. Lo dijo Jesús. Mateo 21:13. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa ¿de qué, iglesia? Oración. Y fue un momento cuando Jesús entró al templo y vio que la casa era una casa de comercio. Y entonces él vino, volcó las mesas, echó la gente con fuerza y luego declaró, porque mi casa debe ser una casa de oración. Familia, y esto quiero que en esta noche podamos entender un poquitico más este tópico. Una de las peticiones que los discípulos le hacen a Jesús es: Jesús, enséñanos a orar. Quiero que mire la cita para que la tengas clara. Lucas 11. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a echar fuera demonios. ¿Sí dice eso? Enséñanos a orar por los enfermos. Familia, ¿están conmigo esta noche? ¿Sí dice eso? Enséñanos cómo poseer más bienes materiales. ¿Qué fue lo que le pidió este discípulo específicamente a Jesús? Enséñanos a orar. Y sabes, estos discípulos habían visto a Jesús actuar en milagros. Tal vez lo habían visto, seguramente lo vieron cuando caminó sobre el mar. Lo vieron cuando sanó a los enfermos, cuando levantó a Lázaro de la muerte. O sea, ellos vieron todo esto. Y una petición hubiera sido: Señor, enséñanos a movernos en lo sobrenatural. Enséñanos cómo hacemos para orar por los muertos. ¿Cuál es la clave? Danos los principios. O dinos cómo echamos fuera demonios. Pero no. La petición de este discípulo fue: Jesús, enséñanos a orar. Y quiero familia que entienda la relevancia que esto tiene para la iglesia hoy en día. Por eso él claramente dijo: mi casa será llamada casa de oración. Y en estos días escuché a un pastor que se llama Bill Johnson. Bill Johnson es pastor de una iglesia en California que se llama Bethel. Y lo escuché hablar algo que me llamó la atención y me gustó mucho, y tenía toda la razón. Él dijo: hay que aprender a orar desde los cielos a la tierra y no desde la tierra para los cielos. Otra vez, hay una gran diferencia cuando tú oras desde la tierra para el cielo. Porque esa oración que tú haces de la tierra para el cielo es una oración como: Señor, si tú quieres, Señor, tal vez si tú pudieras intervenir, si tal vez tú pudieras traer esto a mi vida, si tal vez quisieras intervenir en mi matrimonio. Es una oración de la tierra a los cielos. Pero es muy diferente cuando tú haces la oración desde los cielos hacia la tierra.
¿Y por qué tiene que ser así? Porque tú y yo tenemos la mente de Cristo. Porque tú y yo estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo en esa posición. Ese es nuestro lugar de autoridad. Cuando tú oras desde el cielo hacia la tierra, estás alineándote a la voluntad de Dios. Amén, iglesia. Entonces tienes que aprender a orar desde los cielos hacia la tierra. En una ocasión, Jesús estaba con los discípulos y una multitud muy grande. Y entonces Jesús le dice a los discípulos: aliméntalos, porque ellos ya llevaban 3 días de estar con ellos en el desierto. No había sombra, no había restaurante, no había baño, no había camas, no había agua, no había nada. Y Jesús dice: aliméntenlos. ¿Desde qué posición estaba Jesús? Desde el cielo, dando una instrucción. Los discípulos, que no habían entendido cuál era su posición, ellos están viendo desde la tierra y hacen un inventario y llegan con la noticia: Jesús, no se puede. ¿Por qué? Porque hay unos pocos peces y unos pocos panes. Entonces el reporte que traen, esto es imposible. Es más, no tenemos el dinero tampoco. Es más, si hubiera el dinero, ¿dónde compramos todo este alimento para toda esta gente? O sea, esto es imposible que ocurra. Esa es una oración hecha desde la tierra hacia el cielo. Que Dios puede cambiar ese diagnóstico. Mira el diagnóstico acá. Mira, aquí dice que ese tumor es maligno y que va a ser metástasis en 6 meses y que posiblemente usted no viva más. Usted con ese reporte y está acá en la tierra con su oración, usted ya se murió. Dice: no, pues eso no puede cambiar. Pues que mire la cuenta de Bancolombia. Eso no está en rojo, está en morado oscuro la cuenta. Y que Dios va a traer la provisión para mi vida. Pero mire la cuenta, pastor. Mire, es que cuando me acerco al cajero, los policías me sacan de descarado. ¿Qué va a venir a sacar de cajero? O sea, estás viendo desde la tierra al cielo. Pero ¿cómo que mi matrimonio va a cambiar? Usted no se da cuenta que ya hemos hecho todos estos intentos. Esto no tiene forma. Ya tengo la carta de divorcio por el abogado. Esa es una oración hecha de la tierra hacia el cielo. Pero Jesús está escuchando, está viendo, está mirando y dice: listo, ok, tráigame lo que tienen. Díganle a ellos que se sienten por grupos de 50, de 100 y distribúyanlos así. Y los discípulos: pero ¿para qué, Señor? No hace falta, no es necesario. Hágale. Jesús toma lo poco que tenía, lo levanta al cielo, lo bendice, da gracias, se lo entrega a los discípulos lo entregan a las personas, y eso empieza a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse. Al final fueron alimentados 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y si tenían familias como la mía de 3, o sea, se multiplicó esa gallada, era mucha para alimentar. Y aparte de eso, yo no sé si la matemática de los cielos es que se equivoca, porque sobraron 12 cestas llenas, o tenemos un Dios sobreabundante que bendice mucho más de lo que pedimos, de lo que entendemos, de lo que creemos. ¿Cuántos saben que Dios sabe responder nuestras oraciones? Familia, pero ¿desde dónde estás orando? ¿Desde la tierra hacia el cielo o del cielo a la tierra? Porque eso marca un gran cambio. Porque desde la posición que te ubiques es desde donde tú vas a orar. Quiero que entiendas algo. Tengo un pensamiento para ti. La oración debe ser hecha con la mente renovada y entendiendo cuál es nuestra posición. Otra vez, nuestra oración debe ser hecha con la mente renovada y entendiendo cuál es nuestra posición. ¿Cuántos saben que para Dios no hay nada imposible? Amén. Dar un aplauso fuerte al Señor, iglesia.
O sea, Jesús no se puso nervioso, no le dio estrés, no se angustió. ¿Qué voy a hacer? Esto es mucha gente, es verdad. Esto no me va a alcanzar. Yo para qué los traje hasta el desierto, ¿no? Cuando María le dice a Jesús, mira, no tienen vino. Y Jesús dice, bueno, llenen 6 tinajas de agua o 6 canecas de agua. Y Jesús cambió el agua en vino y se lo llevó a ellos. Esta familia, ubícate desde la posición del cielo, porque si tú te paras allí, en esa posición, entonces no va a haber un imposible en tu camino, porque para el que cree, todo es posible, familia. Tienes que ubicarte de esa posición. Lo otro que quiero que entiendas acerca de la oración, estoy dando como puntos de la oración. Número 1, que la oración fue la petición que los discípulos hicieron. Enséñanos a orar. Número 2, que la oración tiene que ser hecha desde los cielos a la tierra. Pastor, es que si usted viera a mis hijos como son de rebeldes, brutos, tercos, obstinados, yo ni para qué ore. No, pues ya. Pero si tú tomas una posición de como Dios los está viendo a ellos. Ahora vi el testimonio de la parejita que llegaron, ellos que vinieron ahora. Yo le dije a los de comunicaciones, ojo que esos son 2 evangelistas que van a ser desatados, que Dios los va a enviar. Familia, no te equivoques, tú no sabes a quién tienes al lado. No te equivoques. Uno no sabe quién Dios va a levantar al lado. Tráteme bien. Usted sabe que usted no sabe lo que Dios va a hacer en mi vida. Entonces tú tienes que saber dónde estás, en qué posición estás. Que esa posición no te bajes de allí. Sabes que el apóstol Miguel Puy me enseñó una cosa. Me dijo, mira, cuando la gente te ofenda o te traicionen o te calumnien, no te bajes de la posición que tú estás. No te rebajes a discutir o a alegar eso. Y eso, wow, tremendo. Entonces yo no me bajo de ahí. Yo me quedo ahí sentadito. Familia, estamos sentados en lugares celestiales. Así lo ve Dios, así lo ven los demonios, y así tienes que empezar a verlo tú. Tú eres una mujer hecha a la imagen conforme a la semejanza de Dios. Eres una princesa, tú eres un príncipe que está junto al rey para gobernar. Quiero que le des otro aplauso al Señor, familia. Y yo no estoy hablando de que si tienes este carro o esta marca no, de eso no se trata. Porque hasta donde yo sé, no he visto ningún funeral con trasteo. Es que tú tienes que entender quién eres. Entender quién eres. O sea, yo me acuerdo de una escena. Esto yo no sé si será como, tiene que ver con lo que estaba hablando, pero bueno. Yo me acuerdo de un joven que llegaba donde la novia a marcarle donde el avión en la moto y no se baja en la moto las 2 horas que estaba ahí. Yo no entendí por qué no se baja esa moto. Y en esa moto y ahí en la moto parado con ella ahí. O sea, él como que su seguridad era eso, como eso le aportaba como yo no sé qué era. Bueno, yo no sé para qué dije eso, pero alguien te da una moto acá que marca así. Yo no sé, tú eres valioso porque Jesús derramó su preciosa sangre por ti. Y si lo hizo en la cruz es porque eres muy valioso, iglesia. ¿Cuántos me dicen amén a esto, iglesia? Lo otro que quiero enseñarte de la oración es que la oración no tiene fecha de expiración. O sea, no vencen las promesas de Dios. Eso no tiene vencimiento. O sea, las promesas que están en la Biblia no se vencen. ¿Por qué? Porque Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Las promesas no vencen. Tú tienes que tener claro que estas promesas que Dios ha puesto en la Biblia, si tú las oras creyendo, estas promesas van a llegar. No tienen fecha de vencimiento, sí tienen fecha de cumplimiento. Hay un momento donde se cumplen. Pero quiero pararme en este otro punto de la oración, que es donde quiero como detenerme en esta noche. La oración, bueno, estamos hablando de la oración, es la petición que tenemos que hacer a Jesús. La oración es algo que se hace del cielo a la tierra, estamos hablando. La oración
no tiene fecha de vencimiento. La oración debe ser consistente. ¿Debe ser qué, iglesia? Consistente, persistente, insistente. Tienes que tener una terquedad en la oración. Si aplica esa palabra ahí, debes de orar insistentemente y permanentemente y constantemente. Y ahí, familia, ese es el punto donde tal vez tengamos que mejorar la oración, porque tal vez no hemos sido lo suficientemente constantes en estar orando por esa situación. Tal vez hay cosas que ya iban a ser desatadas y paraste de orar. Tal vez estabas a horas de un rompimiento en tu vida y te detuviste. La oración debe ser consistente. Lo dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Ore sin cesar. O sea, ore sin detenerse. Ore sin parar. ¿Se acuerdan del testimonio de Nerú? 38 años su madre orando por él. Esto es una oración insistente, consistente. Esta mujer dice: ore. ¿Hasta cuándo oro? Hasta que veas el cambio. Ores hasta que la provisión llegue. Ore hasta que tu matrimonio sea restaurado. Ore hasta que tus hijos sean dóciles. Ore hasta que la adicción se rompa. Ore hasta que sea sano tu cuerpo. Ore sin cesar. Te explico algo espiritual. La oración produce un movimiento espiritual. Tal vez no lo estamos viendo físicamente, pero está haciendo o está ocurriendo en la esfera espiritual. ¿Se acuerdan cuando Daniel empezó a orar? Que combinó oración y ayuno. Que dice: desde el primer día que empezaste a orar, la respuesta vino. Pero había una oposición en los aires. Había una guerra espiritual en los aires. Y Daniel siguió orando insistentemente, orando sin cesar, orando persistentemente. Y al día 21, ¡pah!, hubo el rompimiento. Al día 21 se rompió la oposición y llegó la respuesta, y Dios trajo la dirección para el pueblo. Familia, cuando tú detienes la oración, se detiene el mover espiritual del cielo. Si tú dejas de orar por lo que estás creyendo y te detienes en la oración, se detiene el movimiento en los cielos. Y es ahí cuando lo que Dios nos ha prometido no lo hemos arrebatado, porque dejamos de orar sin cesar, consistentemente, permanentemente. Aprendí una palabra en estos días que se llama momentum. ¿La han escuchado? Está muy pegada ahora en las empresas y en todo esto. Momentum es masa por velocidad. Momentum es masa por velocidad. O sea, te lo explico. Es la cantidad de movimiento que se le imprime a un cuerpo. Por ahí hay un balón. Pásemelo al que sabe aquí. Démelo yo con confianza, tírelo, papi. Ay. John, no me lo tiraste bien, John. Momentum, mira, es, bueno, en español momentum es, me gusta mucho la traducción al español, es impulso o ímpetu. Eso es momentum, impulso. Y tiene que ver con lo que yo quiero explicar de la oración. Cuando tú estás orando y orando y orando sin cesar, estás provocando un movimiento en los cielos, un impulso. Y tú sigues orando hasta que se produzca un momento. A ver, te lo explico. Cuando un avión va a despegar, él tiene que, la masa, porque el momento es masa por velocidad. Entonces el avión tiene que ejercer una velocidad, y cuando desarrolla más velocidad logra levantarse. Ese es el momentum, hasta llegar a 10.000 metros, donde ya vuela piloto automático.
ese momento en el que está en la pista rodando es el que no puede detener la velocidad. E impulso, ímpetu también significa momento. Entonces cuando tú estás orando, estás ejerciendo un movimiento a una masa, que en este caso es una oposición demoníaca, o es algo que está frenado en tu camino, o es una enfermedad diagnosticada, pero tú estás empezando a orar con ímpetu, con impulso, y estás orando al punto cuando tú, ojo que esto va para allá, cuando ya tú desarrollas esto es porque ya pasó esto. Pero la falla es cuando yo no estoy ejerciendo oración, no hay impulso, no hay ímpetu en mí. Ahí está la oposición. ¿Me están siguiendo, iglesia? Mira, te lo explico. Yo no sé qué pasó, pero el mes pasado vino sobre mí como una sensación de robo. Y yo me levanté en la noche sobresaltado, como me están robando, se están entrando a la casa, como una cosa así súper pesada. Y yo empecé a orar, atando todo espíritu de robo. Atando todo espíritu de robo sobre mi vida, la iglesia. Bueno, empecé a atar, a orar. Estaba produciendo un momento en el aire, en el mundo espiritual. Hasta con mi esposa, con el equipo de intercesión, oren. Momento, empezamos a orar. Hay algo que se está como moviendo en el mundo espiritual, y el Espíritu Santo nos tiene alertas, orando, una sensación de robo. Pues yo me acuesto normal y duermo. Mi esposa ronca, pero yo duermo tranquilo. Pero en esta ocasión yo me despertaba sobresaltado, como que, y yo no, voy a orar. Algo está pasando. Y empecé a orar, hasta que vino una paz sobre mi esposa, sobre mí. Yo, amor, ya paramos de orar por el espíritu de robo. Familia, la oración tiene poder de cambiar las cosas, de desatar las cosas. Todo estancamiento que haya en tu vida, una barrera espiritual, una oposición que no te deja avanzar para donde tú quieres llegar, ¿qué tienes que hacer? Empezar a orar sin cesar, hasta que haya un momento, Darío, hasta que haya el camino quede despejado y tú veas, se fue, recibí mi liberación, ve, ya se fue la ansiedad, ve, ya no tengo esa adicción, ve, recibí el cambio de diagnóstico, ve, vino esa provisión, ve, Dios abrió ese camino, ve, algo cambió en mi vida, ya tengo pasión por las almas. Si me están escuchando, iglesia, pero tienes que producir ese momentum que es imprimir ímpetu y velocidad, impulso a la oración. Tírala con confianza, que el que sabe, sabe. Familia, el error es que no estamos orando lo suficiente para producir el momento. Te voy a contar otro testimonio. En el sur de la ciudad, yo no sabía esto cuando me vine para el sur de Sabaneta, para el sur de la ciudad de Sabaneta, había un decreto demoníaco. Tú sabes que el enemigo también pone decretos, como nosotros ponemos decretos. Él pone decretos. Había un decreto en el sur de la ciudad, que las iglesias no crecían más de 200 personas. Cuando llegamos al sur, la iglesia más grande que había era de 200 personas. Y cuando trataba de subir un poquitico más, algo pasaba. Cuando la iglesia empezó a crecer y llegamos a ese tope de 200 personas, yo no sabía ese decreto, obviamente no lo conocía. Yo empecé a percibir que como que hubo un estancamiento. Y luego nos contaba la gente, no, pastor, iba para la iglesia y me dio una migraña, no fui capaz de levantarme de la cama, tuve que quedarme tirado. Pastor, me maté que iba para la iglesia y me perdí. Yo no sé qué pasó, resulté en Pácora, yo no sé cómo llegué allá. El hecho fue que no pude llegar a la iglesia. Pastor, iba para la iglesia. Imagínate que puse el despertador, puse el reloj, puse el celular y ninguno funcionó. O llegan a la iglesia y parecían hipopótamos. O se dormían. Y yo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? Y fue cuando, orando en el secreto, Espíritu Santo, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Vino la revelación. Hay un decreto sobre el sur de la ciudad, donde las iglesias no crecen más de 200.
Y mi esposa tuvo una visión donde vio un vidrio transparente del techo al piso, un vidrio transparente donde ustedes sí me veían pero no me escuchaban bien y no entendían lo que yo estaba hablando. ¿Y qué empezamos a hacer? A orar. ¿Qué fue lo que hicimos, iglesia? Orar, imprimir ímpetu, impulso a esa oposición. Y empezamos a orar con el equipo de intercesión y empezamos a ayunar y empezamos a decir: todo decreto que hay sobre la ciudad lo removemos, lo quebrantamos. Ahora mismo empezamos a orar para que esto sea quitado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y empezamos a orar hasta que, ¿qué? Darío, hasta que se movió. ¿Y qué pasó cuando se movió la oposición? La iglesia creció y creció y creció y sigue creciendo y va a crecer más, porque tenemos la autoridad en el nombre de Jesús, iglesia. Pero tienes que usarla. ¿Por qué será que en mi matrimonio hay tanta disputa? Como que trato de estabilizarme y al mes otra vez estamos agarrados, tirándonos todo. La olla vuela, la chancla toma dirección, es teledirigida. Todo es un caos en mi casa. Te falta momento. ¿Por qué será que estoy como levantándome, como que ya hay una puerta que se abre financiera? Estoy como levantándome y te falta momento. Hay que orar. Familia, hay que orar. Los territorios hay que arrebatarlos. Por eso los viernes a las 7 de la mañana estamos haciendo eso. Si tienes una petición de oración, tráela ahí y la pones ahí para orar, porque estamos orando por lo que coloques allí todos los días, y el viernes el equipo de intercesión. Debemos de aplicar ese momento de oración. Jeremías 23:29 dice: ¿no es acaso mi palabra como fuego? Mira la dimensión de lo que Dios nos da con este versículo. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la piedra, que rompe la roca? Afirma el Señor. O sea, mi palabra es fuego y también la pone como martillo. Entonces, cuando tú tengas una situación en tu casa que no te gusta, empieza a orar. Y es como un martillo que golpea, ¡pam!, y empieza a golpear. Y golpea. Y golpea. Y golpea. Bueno, cuando tú empiezas a golpear para que las cosas empiecen a cambiar, es cuando tú estás orando sin cesar. Estás orando sin detenerte. Estás orando sin pausa. Estás orando hasta que tu familia llegue a los pies de Jesús. Y vas a orar y vas a seguir orando. Vas a orar hasta que las puertas se abran y todo estancamiento sea removido en tu generación. Y vas a orar hasta que la adicción se remueva. Y vas a orar porque tenemos la autoridad, dice el Señor, que es como martillo que quebranta la piedra. Quiero que le dé la gloria al Señor, iglesia, por eso. Debes orar hasta que produzcas el momento en la iglesia. La hija pequeña mía, bueno, la hija del medio, porque ya tengo una más pequeña, y creo que esa es la más pequeña ya, no más. La hija del Keren nació con una hernia. Y el médico dijo que a los 7 años la podían como operar. Me disculpa si no me acuerdo bien exactamente el tiempo que el médico había dicho. Creo que a los 7. Pero nosotros no aceptamos ese decreto, porque identificamos que por la familia de mi esposa hay muchos que tienen ese problema de hernias. Entonces empezamos a orar todos los días. Mi esposa, cuando le cambiaba el pañal a Keren, le hundía esa hernia hacia adentro. Te desapareces en el nombre de Jesús. Y como los bebés hay que cambiarle el pañal muchas veces al día, te desapareces en el nombre de Jesús. Todos los días, cuando le cambiaba el pañal, te desapareces en el nombre de Jesús. Al mes, todos los días, te desapareces en el nombre de Jesús. Y sabe que a los meses de estar orando esta oración, vino el momento. Esa hernia no estaba en el cuerpo de Keren y fue completamente sana. ¿Cuántos saben que tenemos autoridad en el nombre de Jesús para orar? Pero tienes que orar intensamente, iglesia. Quiero que entiendas que hay que presionar, hay que ser perseverante. Esto no es una oración de 2 minutos, son 5 minutos. Lloré al Señor por esta situación el mes pasado, pero yo no vi nada.
No, es que yo la semana pasada ofrendé, yo no vi nada. Tú tienes que presionar intensamente y permanentemente. Tienes que ser inoportuno. Jesús, con esto termino, nos explicó cómo una mujer viuda fue a donde un juez injusto. Escúchame, esta es una parábola que Jesús nos explica diciéndonos, Lucas 18:4, durante algún tiempo él se negó. Está hablando Jesús. ¿Quién se negó? El juez injusto. Pero por fin concluyó. O sea, esta mujer no se detuvo. Dijo el juez: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Ahora cambia la historia. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Familia, tienes que orar sin detenerte. Tú tienes que orar permanentemente. Y me acuerdo de una historia que había un general que se llamaba Naamán y que tenía lepra. Era un hombre valeroso, fuerte, de batalla, pero tenía lepra en su cuerpo. Y dice la palabra que él escuchó, bueno, tenía una mujer que trabajaba en su casa, y esta mujer le contó que conocía al profeta Eliseo, que si fuera donde él le sanaría de la lepra. Entonces el general Naamán llegó donde el profeta Eliseo, le dijo, y llegó con una cantidad de regalos, oro, plata, vestidos. Y el profeta le dijo, bueno, no salió el profeta Eliseo, mandó al siervo, le dijo, al siervo le dijo al general, general, vaya, báñese en el río y usted va a ser sano. Báñese 7 veces, sumérjase y usted va a ser sano. Mire que quiero colocar este punto claro. Segunda de Reyes 5:10. Quiero que lo miremos con detenimiento. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete. Segunda de Reyes 5:10. Ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Familia, ¿cuántas veces le ordenó que se sumergiera? ¿Cuántas, familia? 7 veces. Ok. Y así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y con un movimiento de la mano me sanaría la lepra. Error. Hay creyentes que piensan así. Hay creyentes que dicen, no, pero es que yo pensé que si yo iba a esto ya todo cambiaba. Ojo, tienes que pelear batallas espirituales para que tú te formes, tu carácter sea desarrollado. Yo pensé que Eliseo iba a llegar con su mano, iba a ser así, y que la lepra se iba a ir de mi cuerpo. Pudo haber pasado así, pero Dios estaba queriendo enseñarle a este hombre, quería formarlo también. Dice, ¿acaso los ríos de Damasco y Habana y Farfar no son mejores que el agua de Israel? Bueno, el tipo se pegó una enojada, se puso muy furioso, dio media vuelta y se regresó. Sus siervos le hacen entrar en razón y dice, hey, pero general, si te hubiera pedido algo difícil no lo hubieras hecho. Ahora que te está pidiendo que te sumerjas en el río Jordán 7 veces, eso es muy fácil, ¿por qué no lo haces? Y el general acepta ese consejo y va y se sumerge. Hago una pregunta y termino con el tema de orar insistentemente. ¿Qué hubiera pasado si el general Naamán no se sumerge en el río Jordán? ¿Recibe la sanidad o no la recibe? No la recibe. ¿Qué hubiera pasado si él se sumerge una vez, se levanta, no ve nada en su cuerpo y se va? No pasa nada. Pásame el balón otra vez, doctor Darío. Eso, con confianza.
¿Qué hubiera pasado si el general se sumerge 2 veces, con mala gana se levanta y dice: no, esto no funciona, yo estoy perdiendo el tiempo? A ver, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dio una promesa, tiene todo el poder para cumplir la iglesia. El punto no es allá, el punto es acá, que hay que orar insistentemente. Se sumerge la 3ª vez y no ve cambio en su cuerpo. Pero yo creo que en un momento de esa, pues esto me lo supongo yo, donde él está sumergiéndose y levantándose y no ver nada, yo pienso que hay un momento donde él se humilla, donde dice: Señor, listo, voy a obedecerte. Y empieza a sumergirse la 5ª, la 6ª, pero cuando se sumerge la 7ª vez, su piel, su cuerpo queda limpio como la de un bebé. Familia, te estoy dando una palabra. Algunos están en el 4º intento, o 5º intento, o 6º intento, pero lo que yo sí sé, es que vas a ver el milagro en tu vida, es que vas a ver la respuesta en tu familia, es que vas a ver la liberación en tu casa, porque Dios va a cumplir esa palabra. Quiero que le des un aplauso al Señor, familia. Ponte sobre tus pies, pero tienes que acumular momentum, oración, ayuno. No detenerte, no frenar, seguir orando, seguir siendo insistentes, familia. Hay cosas que tenemos que pelear en el mundo espiritual, pero tenemos las armas de cómo hacerlo. Así que en esta mañana, si tal vez te has desanimado porque no has visto la victoria sobre alguna área en tu vida, si tal vez estás frustrado porque no ves el cambio que esperabas ver, si tal vez no has visto las respuestas que estás clamando, no te detengas. No te detengas, porque estás haciendo un movimiento en el aire, en los cielos. Así que cierra tus ojos, dile: Señor, no voy a detenerme de orar hasta que esto sea removido en mi vida. No voy a detenerme de orar hasta que esta oposición sea quitada, hasta que esto en mi carácter sea cambiado, hasta que este pecado yo lo pueda vencer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor.
bendecirlos esta noche con ese ímpetu, impulso de no detenerte hasta que veas el milagro. No es mi palabra como martillo, dice Dios, que quebranta la piedra. Sigue golpeando, sigue golpeando, sigue golpeando los aires, porque esa promesa tiene fecha de vencimiento. Tal vez estás en el quinto intento de los 7 o en el sexto momento donde ya hay la respuesta a tu vida. Así que sigue persistiendo, porque Dios va a cumplir esa palabra sobre ti. Les bendigo y les amo en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Dios les bendiga. Buenas noches. Tienes tú, mi pasión eres tú, mi corazón, mi adoración, la tienes tú, Jesús.